Mi nombre es Francis Hernández, de la sección 1 de Morfofisiología 2, y en esta ocasión les voy a hablar sobre las células especializadas. Los cardiomiocitos son células del músculo cardíaco capaces de contraerse de una manera espontánea e individual. Estas presentan además especializaciones en excitación y en conducción del potencial de acción. Los cardiomiocitos representan la unidad contráctil del músculo cardíaco. Las ramificaciones características y las uniones estrechas entre estas células forman una red sólida de fibras miocárdicas que determinan el funcionamiento de la bomba cardíaca. Latir es una función propia del corazón, pero se lleva a cabo a través de las células altamente especializadas, ya que éstas se encargan de generar un impulso eléctrico y de distribuirlo por todo el músculo, generando así la contracción del mismo. Los cardiomiocitos, dentro de las características más resaltantes que podemos decir acerca de ellos, es que son células grandes de aproximadamente 25 micrómetros de diámetro y 100 micrómetros de longitud, que están formados por miofibrillas de proteínas contráctiles, que son largas cadenas de proteínas que están formadas a su vez por filamentos de actina y filamentos de miosina, además de la participación de otro conjunto de proteínas como lo son las tropomiosinas, las troponinas, entre otras proteínas. Estas participan en el proceso de contracción del músculo, además de que regulan el espaciamiento, la unión y el alineamiento específico de los miofilamentos. Estos se encargan también de constituir así el sarcómero. La membrana de los cardiomiocitos se denomina sarcolema y esta presenta invaginaciones que son en forma de dedos y se adentran hacia el interior de la célula en forma de túbulos que se denominan túbulos T, para así facilitar el transporte o el traslado de iones hacia el interior o el exterior de la célula. Dentro de las características estructurales del músculo cardíaco podemos decir que este es un músculo estriado, pero que con las características funcionales que presenta se coloca entre un músculo estriado esquelético y el músculo liso. Además de que presenta dos tipos de fibras cardíacas: las fibras cardíacas de conducción, que son aquellas que se encargan de llevar el impulso nervioso, y las fibras cardíacas contráctiles, que son más largas y que presentan crestas. Mi nombre es Alondra Moreira y les voy a estar hablando sobre lo que es la electrofisiología miocárdica, específicamente en las fibras miocárdicas contráctil y la propagación del impulso nervioso, que no es más la que le da es el hecho o ese acto que le da al corazón la funcionalidad de bomba. A ver, acá les voy a estar hablando sobre lo que es las características morfofuncionales del músculo contráctil. Me voy a enfocar principalmente en su funcionalidad, ya que esto debe verse en histología, pero les voy a señalar las mismas, que son las que le permiten al músculo contráctil formar parte del impulso nervioso. Está compuesto por células altamente especializadas, como sería el cardiomiocito, o mejor dicho, los cardiomiocitos, y este posee tres características. La primera de ellas es que posee una gran actividad entre sodio y potasio. También que entre cada fibra hay una estrechez, estas están juntas, y esto le permite la conducción del músculo contráctil, la propagación del impulso o bien la transmisión del potencial. Son altamente especializadas, o sea que quiere decir que cumplen un rol específico o un rol más específico que las otras células dentro del mismo tejido. Ahora les estaré hablando sobre las propiedades fisiológicas del miocardio contráctil, que estas son las que permiten el impulso nervioso en general. Si bien entonces cada una de sus propiedades son funciones que permiten que se lleve a cabo la iniciación y la propagación del impulso.
Tenemos entonces lo que sería el automatismo, que sería la característica iniciadora, que es la que le da la capacidad que posee una célula en generar potencial de acción por sí sola, sin necesidad de un estímulo externo, como sería el nódulo sinusual. Tenemos la conductabilidad, que es la capacidad de transmitir un impulso entre células del corazón. Esto no lo tienen todos los cardiomiocitos, pero esto es gracias al miocito. Tenemos la excitabilidad, que es la capacidad de generar un potencial de acción de este estímulo. Como dice, este estímulo es dado también gracias a través del nódulo sinusual, y posterior tenemos lo que sería la contractibilidad, que es la que poseen todas las fibras musculares, ya que es su principal función. Con su servidora Arinluz Jiménez, entonces vamos a hablar sobre el músculo del corazón. Y es que específicamente le corresponde un solo músculo, el músculo cárdico o músculo cardíaco. Este músculo se encuentra ubicado en las paredes del corazón. Pero no solo con esto, tiene una función primordial, y es la contracción del mismo para ejecutar el bombeo de sangre al resto de los organismos. Debemos recordar que la sangre es de suma necesidad para la alimentación del resto de los sistemas y que estos puedan tener vida útil al 100% dentro de nuestro organismo. Es importante entonces también destacar lo que sería el nodo sinusual. Es el encargado principalmente de ejecutar las descargas eléctricas que activarán el corazón y podrán entonces realizar las contracciones necesarias para su bombeo pertinente. Es allí donde entra el sistema parasimpático en cuanto a la regulación y controlación de lo que sería efectivamente las contracciones. Valga la redundancia, controlar cada uno de los impulsos que genera el nodo sinusual para que entonces no existan errores sistemáticos dentro de una contracción continua o una apertura innecesaria. Es allí entonces donde hablaremos de cuáles son los componentes que contiene el músculo cárdico, y es que específicamente tiene sus células especializadas que ya conocemos como miocitos cárdicos, además de contener glóbulos blancos que son necesarios para el control, el sustento y además la prevención de infecciones. Es correcto. Cuando hablo de sustento, hablo de la multiplicación de glóbulos al momento de una infección o bacteria que ingresa al corazón, poderlo evitar o incluso prevenir un riesgo mayor al que ya puede estar ocurriendo dentro de su activación. Pero no solo con esto, tenemos entonces el tejido liso y estriado encargado del funcionamiento contráctil del corazón a medida de que el cuerpo humano lo necesite, es decir, normalmente tenemos una cantidad de pulsaciones que pueden ser alteradas o disminuidas a necesidad del cuerpo humano, y por ello esta combinación de movimientos voluntarios e involuntarios que exigen únicamente, repito, a la necesidad de nuestro organismo. Entonces con esto terminamos con la explicación del músculo del corazón. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara Benítez, de segundo semestre, sección 1. Hoy estaré conversando un poco acerca del potencial bioeléctrico en fibras miocárdicas contráctil y especializadas. Bien, antes de profundizar tenemos que tener en cuenta conceptos básicos, el cual sería, ¿qué es un potencial bioeléctrico? Tenemos que los potenciales bioeléctricos son aquellos voltajes eléctricos proporcionados por medio de actividades electroquímicas entre células especiales. ¿Qué consideramos que es una célula especial? Son aquellas células excitables que contienen compuestos catiónicos e iónicos que les confieren poder tener cargas eléctricas, ya sea intracelular en conexión con cargas extracelulares, con una diferenciación en su positividad. Bien, ahora tenemos que en un potencial de membrana tenemos que es el grado de polarización que hay entre dos cargas distintas. ¿Y qué es un potencial de acción? Tenemos que el potencial de acción es el voltaje eléctrico, o también conocido como la onda de descarga eléctrica, que se produce y viaja entre las células especiales. Bien, ahora teniendo presente todos estos conceptos básicos, el cual se describirán a mayor profundidad en el siguiente video, podemos decir que es el impulso cardíaco o aquella corriente eléctrica que se produce en el corazón. Esta se origina por medio de un sistema de conducción cardíaco especializado, el cual se esparce por todas las paredes del corazón.
el cual tiene una función principal, que es la conducción de una señal hacia los músculos miocárdicos, con el poder de contraerlos. Bien, ahora tenemos que este sistema de conducción está formado por diversas estructuras, como podemos observar en la lámina, en el cual encontramos un nódulo sinoauricular, el cual se encuentra en la parte posterior superior de la aurícula derecha, entre la vena cava superior. Unas vías auriculares internodales, un nódulo atrioventricular, la haz de Higgs y las fibras de Purkinje o el sistema de Purkinje también conocido. Bien, ahora tenemos en sus descripciones que este sistema sinoauricular, tenemos que en el nódulo sinoauricular es también conocido como marcapasos del corazón. Esto se debe a que es en la primera estructura donde se comienza o se crea el impulso eléctrico o cardíaco, el cual viajará por medio de las vías internodales hacia el nódulo atrioventricular, donde en este periodo de viaje se ocasionará una especie de retardo, el cual confiere aproximadamente en 0,03 a 0,04 milímetros de segundos, el cual esto tiene un carácter morfofuncional, ya que mientras que las aurículas están en una contracción o en sístole, el ventrículo estará en diástole, el cual permitirá que estas aurículas se vacíen en los ventrículos para así ocasionar el bombeo de sangre. Bien, ahora tenemos que después de que esta conducción llega al nódulo atrioventricular, se dirige hacia el haz de Higgs, donde también se proporcionará una especie de retardo. Estas haz de Higgs a su vez estarán divididas en dos ramas, una derecha y otra izquierda, el cual la izquierda a su vez estará subdividida en fascículos anterior y posterior, el cual se encuentran respectivamente en su área. Bien, ahora tenemos que viajar por medio de esta haz de Higgs hasta llegar a los terminales de esta haz, donde se considera que es el sistema de Purkinje, el cual son fibras por donde viajan esta conducción y se propagará por todo el miocardio ventricular. También tenemos que tener en cuenta que en la haz de Higgs se encuentra como una especie de envoltura de vaina fibrosa, el cual le confiere que la conducción eléctrica no se propague hasta llegar a sus terminales. Ok, muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es José Noguera y voy a hablar sobre el papel de los iones en la actividad eléctrica del corazón. Si a una célula cardíaca llegan cargas positivas iones desde otras células adyacentes, su carga eléctrica cambia y pierde su gran negatividad eléctrica de menos 80 milivoltios. Si cae por debajo de menos 60 milivoltios, se produce automáticamente la apertura de los múltiples canales de sodio que hay en la membrana. A través de ellos se produce una entrada ingente de millones de átomos de sodio al interior a favor de su gradiente electroquímico, lo que lleva a positivizar eléctricamente la célula en escasas milésimas de segundo. Esa sobrecarga brutal de átomos de sodio con carga eléctrica positiva se va a difundir a las células adyacentes a través de los túneles que las comunican. Cuando las células anexas reciban así muchas cargas positivas, desde la activada se cambiará el potencial negativo de menos 80 milivoltios de ellas hacia valores menos negativos. Cuando alcancen los menos 60 milivoltios, sus propios canales de sodio se abrirán inundándose de sodio estas células adyacentes y transmitiéndoselo a las anexas. Así se transmite el frente eléctrico por todo el corazón. En el momento en el que las células se activan, pasando a tener carga eléctrica positiva, se produce también una entrada importante de iones de calcio, que mediante una serie de mecanismos desencadenará la contracción de la célula cardíaca. Así, estos mecanismos iónicos permiten que los impulsos eléctricos, cardíacos o nerviosos se transmitan de célula a célula a altísima velocidad, permitiéndonos
mover una mano con máxima precisión o transmitiendo los impulsos cardíacos por todo el corazón. Una vez activadas gracias a las bombas iónicas, las células expulsarán estos iones en exceso y volverán a tener las concentraciones iónicas y de cargas eléctricas de su estado habitual de reposo, es decir, volverán a construir la presa para que existan nuevamente las diferencias habituales entre el interior y el exterior de la membrana celular. En las células cardíacas esto requiere entre un cuarto y un tercio de segundo. Una vez que se encuentra de nuevo en reposo, la célula cardíaca está lista para ser activada. Buenas, mi nombre es Egira Vergara. Yo les voy a hablar sobre el potencial de acción cardíaco en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, el potencial de acción está producido por la apertura de dos canales. El primero es son los mismos canales rápidos de sodio activados por el voltaje en el músculo esquelético. El segundo, otra población totalmente distinta de canales de calcio de tipo L o canales lentos de calcio, que también se denominan canales de calcio-sodio. Esta segunda población de canales difiere de los canales rápidos de sodio, en que se abren con mayor lentitud y lo que es incluso más importante es que permanecen abiertos durante varias décimas de segundo. Durante este tiempo fluye una gran cantidad de iones, tanto de calcio como de sodio, a través de estos canales. El interior de la fibra muscular cardíaca y esta actividad tiene un periodo de despolarización, dando lugar a la meseta del potencial de acción. Además, los iones que entran durante esta fase de meseta activan el proceso contráctil del músculo. Inmediatamente después del inicio del potencial de acción, la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones de potasio disminuye aproximadamente 5 veces, inmediatamente de la causa. La disminución de la permeabilidad del potasio reduce mucho el flujo de salida de los iones de potasio de carga positiva durante la meseta del potencial de acción y por lo tanto impide el regreso rápido del voltaje del potencial de acción a su nivel de reposo. Cuando los canales lentos de calcio-sodio se cierran después de 0.2 a 0.3 segundos, se interrumpe el flujo de entrada de iones de calcio-sodio y también aumenta rápidamente la permeabilidad de la membrana de los iones de potasio. Esta rápida pérdida de potasio desde la fibra inmediatamente devuelve el potencial de la membrana a su nivel de reposo, finalizando de esta manera el potencial de acción. Buenos días, quien habla para ustedes, Albany Álvarez, y en esta oportunidad voy a darles una breve explicación acerca del potencial de membrana del músculo cardíaco. Como se dice, el músculo cardíaco se contrae casi de la misma forma del músculo esquelético. La diferencia estriba en que la contracción del músculo cardíaco es de mayor duración. Por ende, su potencial se origina gracias a la entrada rápida de sodio desde el espacio extracelular. A diferencia del músculo esquelético, el corazón dispone de canales lentos, tanto a nivel del espacio intracelular, desde el retículo sarcoplásmico, como a nivel extracelular, a través de un conjunto de membranas que constituyen el sistema sarcotubular. Por consiguiente, el calcio liberado difunde hacia las miofibrillas y cataliza las reacciones que favorecen el desplazamiento de las fibras de actina y miosina entre sí, dando lugar a la contracción muscular. Gracias.